Funciones de la evaluación diagnóstica. Función número 1. Establecer el nivel real de un estudiante de un curso o grado antes de iniciar una etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje, independientemente de su historia académica. Función número 2. Es muy importante detectar las carencias o puntos confusos que hay que solucionar antes de pretender atacar los objetivos para un curso. Función número 3. Es importante detectar objetivos o resultados de aprendizaje que ya han sido dominados por el estudiante en etapas anteriores de su formación para evitar repeticiones tediosas y pérdidas de tiempo. Función número 4. Proporcionar elementos para plantear objetivamente ajustes o modificaciones del programa, respondiendo a las necesidades reales del estudiante. Función número 5. Diseñar las actividades remediales que el grupo o algunos estudiantes necesitan antes de emprender el trabajo propiamente del curso o de la unidad. Utilidad de evaluación diagnóstica para los estudiantes. Ser conscientes de su posición al iniciar una etapa de su formación. Utilidad de evaluación y diagnóstica para el docente. Detectar carencias del grupo o estudiante en particular y planear actividades remediales. Para unificar conceptos. Funciones de la evaluación formativa. Número 1. Realimentar al estudiante y al docente acerca del desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, poniendo de manifiesto lo que cada uno debe hacer para mejorarlo. Número 2. Mostrar al docente cuál es la situación del grupo en general o de cada estudiante en particular para poder mejorarlo. Número 3. Distinguir las confusiones, errores o lagunas de aprendizaje en los estudiantes. Número 4. Detectar el grado de avance hacia el logro de los objetivos de un curso. Utilidad para el estudiante. Saber qué aspectos le resultan más difíciles y qué puede hacer para superarlos. Utilidad para el docente. Prever el resultado final del grupo o de cada estudiante en previsión a tiempo de mejorarlo. Mi nombre es Jocelyn de la Cruz y a continuación les hablaré sobre la motivación en la evaluación. La motivación está presente en la vida de todos los individuos y es un factor fundamental que ayuda en el estado de ánimo de cada persona, y con más razón debe estar presente en la educación. Entonces, esta motivación es una función de la evaluación porque permite al estudiante impulsarse a sí mismo, obteniendo una calificación que amerite su satisfacción. Por tanto, es importante que el docente transmita confianza al estudiante, demostrando tranquilidad y positivismo durante el proceso evaluativo. De lo contrario, se genera una motivación negativa que perjudica el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues el estudiante se torna nervioso o tiene temor por la calificación que podría arrojar su evaluación. Y hay que resaltar que se debe motivar a los estudiantes de manera integral, no solo para obtener una calificación, sino para que su aprendizaje sea significativo. En la teoría del aprendizaje tradicional no se consideraba a la motivación, pues el aprendizaje era memorístico, solo se estudiaba para aprobar y obtener una calificación. Además, el terror que impartían los docentes, como los castigos, llamados de atención u otros, tampoco permitían que el estudiante se sintiera motivado. Entre los factores que hacen que el otorgamiento de una calificación sea el fin del aprendizaje tenemos a la misma calificación, pues en muchos aspectos esta calificación limita a los estudiantes a prepararse para obtener un puntaje alto o bajo, y después de ser evaluados, este conocimiento simplemente desaparece. Otro factor serían los estereotipos que la sociedad crea, pues muchos piensan que tener una mala calificación es sinónimo de no saber nada, mientras que si tienes un puntaje alto, eres un genio. Pero se ha podido evidenciar que esto no es verdad, pues ciertos estudiantes simplemente son aplicados o quizás memorísticos, pero otros conciben la necesidad del aprendizaje a su modo, concibiéndolo de forma única. Y otro de los factores podría ser la actitud del docente frente al estudiante que tal vez tiene un bajo rendimiento, y esto en ocasiones genera la deserción escolar.
Mi nombre es Mariela Oña. Quiero primero mencionar que la orientación educacional y consejería estudiantil son propósitos de la evaluación al suministrar datos para la orientación de los educandos. Dicho esto, respondiendo a la pregunta, de cierta manera sí se encuentran dentro del sistema educativo, pero no se aplica correctamente, porque en varias instituciones se centran solo en los estudiantes que presentan actitudes negativas y necesitan ayuda, por lo que no es consolidado para todos los estudiantes. A partir de esto se puede mencionar también que dentro de la orientación tenemos la prueba vocacional, que son test para medir aptitudes y aptitudes de los y las estudiantes dentro del sistema educativo, que son muy irregulares porque se cuenta con diferentes tipos de bachillerato, lo que conlleva a una distinción fuerte, ya que se puede notar claramente que no hay una expectativa adecuada de dirigir porque en muchos casos no existen las pautas necesarias o también se debe al gran número de estudiantes que existen en las aulas y en cada institución. Desde mi punto de vista, en el ámbito educativo no existe una real asesoría educativa y supervisión escolar, puesto que no se verifica el logro de los objetivos, no se diagnostica las fallas y las dificultades, no se pronostica las posibilidades educativas de los estudiantes y no se orienta y reorienta al proceso educativo. Entonces, dicho esto, hay un sinnúmero de debilidades para el logro de la calidad en los procesos educativos, situación que se refleja por la inadecuada coordinación del trabajo que se realiza, afectando de manera significativa la formación del estudiante que requiere la sociedad. Hay una real asesoría educativa y supervisión escolar entre los miembros de la comunidad educativa sustentado en los aportes de evaluación. Se ha podido evidenciar que los aportes de evaluación reflejan información fundamental que permite conocer cuál es el progreso del estudiante en el caso del aprendizaje y del docente en el caso de la enseñanza. Estos datos son bases para saber qué cambios se pueden dar para mejorar un proceso educativo, de manera que la asesoría educativa y supervisión escolar son los elementos fundamentales que van a permitir concretar esos cambios, siempre apuntando a beneficiar a toda la comunidad educativa. Y eso se ha podido evidenciar en nuestro sistema educativo, puesto que los docentes están en constantes capacitaciones, en constantes asesorías para conseguir mejorar un proceso de enseñanza-aprendizaje, para mejorar e innovar los diferentes instrumentos de evaluación, apuntando siempre a cumplir con el objetivo educativo. ¿Qué efectos se producirían si se omite la evaluación al final del proceso educativo? Bueno, yo me he basado en dos efectos que he considerado muy perjudiciales. El primero, tener la incertidumbre de saber si se ha cumplido con el objetivo del proceso educativo. Es decir, si en dicho proceso educativo el estudiante adquirió los conocimientos de una forma significativa. Y el segundo efecto sería el desconocimiento de las falencias que se dieron en un proceso educativo, porque cabe mencionar que en base a la identificación de falencias se puede innovar y se puede mejorar un proceso educativo. Hola, mi nombre es Jefferson Pulupa. En este video te voy a hablar sobre las 3 etapas de la evaluación. Primera etapa, autoevaluación. La autoevaluación merece una calificación del 30%. Esto debido a que es un instrumento el cual permite tanto al docente como al estudiante caracterizar y reflexionar cuáles son sus puntos débiles con respecto al ámbito educativo, pues nos permite direccionar mejor hacia dónde debemos enfocarnos y qué es lo que debemos reforzar para mejorar esas debilidades o falencias que puedan presentarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, el docente evalúa aquí también el cómo enseña, para qué enseña, a dónde va direccionado y cuáles son sus objetivos para con los nuevos educandos. La coevaluación es un método evaluativo direccionado por el docente, el cual se encarga o se enfoca de entrelazar el concepto que tienen los estudiantes de sí mismos y entre ellos. Entonces, la ponderación de esta etapa evaluativa correspondería al otro 30%. Esto porque los estudiantes deben apreciar la concepción que sus compañeros tienen de ellos, de cómo se desenvuelven en sus estudios, de cuánto aportan en los trabajos grupales y de cuán importante es el desempeño conjuntivo que se propicia entre la colaboración conjuntiva de estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta etapa, el estudiante deja de ser meramente evaluado y también entra y participa de la evaluación como un evaluador objetivo. Por último, tenemos a la heteroevaluación.
Esta evaluación merece una ponderación de 40% para completar el 100% de la evaluación total. Esto debido a que esta evaluación se realiza por el docente, quien es la persona encargada de dirigir a los discentes. El docente, a través de técnicas e instrumentos, evalúa a los estudiantes para obtener información sobre los aspectos cognitivos, metacognitivos, procedimentales y actitudinales que estos han desarrollado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, ¿qué pasaría si en un año lectivo solamente se utiliza la autoevaluación? Y lo que pasaría es que se tergiversaría o se perdería el concepto completo de hacia dónde va enfocada la evaluación. Esto porque, ¿cómo mejorar nuestros errores si no los apreciamos desde otra perspectiva? Si, para nosotros mismos, podríamos nunca tener fallas o debilidades. ¿Y cómo reconocer nuestras falencias si somos nosotros mismos quienes nos evaluamos? Es Natalie Taco y yo les voy a hablar acerca de la coevaluación. El docente no evalúa al estudiante en la coevaluación, guía a evaluarse a sí mismo en grupo. Esto permite la apreciación por parte de los compañeros, la contribución de cada estudiante y mejora la responsabilidad frente a cada actividad. Lo importante es que el estudiante se acostumbre a valorar el trabajo de otros y acepte los juicios emitidos por sus compañeros sobre su desempeño. Para orientar la coevaluación, en primer lugar, las tareas de la evaluación deben facilitar a los estudiantes tomar decisiones y contextualizar el conocimiento. Para ello se recomienda preparar una sección inicial para acordar las demandas de la tarea y criterios para su evaluación. Acción orientada a consensuar qué y cómo se evaluará. La segunda parte corresponde a la corrección del resultado final. Se trata de guiar la revisión del trabajo realizado, contrastarlo nuevamente con los criterios de calidad definidos. La coevaluación es un proceso llevado a las aulas, donde el alumno no solo es evaluado, sino que además de evalúa, aprende, analiza, contrasta y argumenta. Aplica los procesos de revisión científica y prepara a los alumnos como críticos de conocimientos. Muchas gracias. La evaluación se lleva a cabo a través de un plan previamente establecido, en el que pueden identificarse una serie de fases. No se puede hablar de un único proceso, más bien se debería señalar que se trata de un conjunto de procesos interrelacionados entre sí. Las fases de la evaluación según autores. La primera autora, Fernández Ballesteros, en el año de 1995 nos plantea 6 fases. Fase 1. Planteamiento de la evaluación. Fase 2. Selección de las operaciones a observar. Fase 3. Selección del diseño de evaluación. Fase 4. Recogida de información. Fase 5. Análisis de datos. Y fase 6. El informe. Mateo en el año 2000 nos plantea 4 fases. Fase 1. Planificación. Fase 2. Desarrollo. Fase 3. Contrastación. Fase 4, metaevaluación. Nirenberg, Braverman y Ruiz en el año 2000 nos plantean 3 fases. Fase 1, programación de la evaluación. Fase 2, ejecución de la evaluación. Fase 3, evaluación de la evaluación, conocida como la metaevaluación. Cabrera en el año 2000 nos plantea 5 fases. Fase 1, delimitar la finalidad y el alcance de la evaluación. Fase 2, planificación de la evaluación. Fase 3, tratamiento de la información. Fase 4, elaboración del informe y difusión de los resultados. Fase 5, metaevaluación. Evaluar la calidad de la evaluación efectuada. Las fases planteadas no deben ser consideradas como una secuencia lineal, rígida e inflexible. Puede haber fases previas que podrían ser clarificadas al avanzar la evaluación a fases posteriores. De la misma manera, aunque la metaevaluación la hemos incluido en la quinta fase, se supone que esta se presente a lo largo de todo el proceso de evaluación. Es decir, no debemos seguir las fases en un orden lineal,